Buenas noches a todos. Mi nombre es Valentina Ortegón y bueno, en la noche de hoy o en la tarde de hoy les voy a hablar sobre la constitucionalización de la actividad financiera. Entonces, antes que nada, es importante mencionar la relación que tiene el derecho financiero y el dinero, porque pues generalmente siempre que a nosotros nos nombran el sistema financiero, derecho financiero, lo relacionamos directamente con el dinero. Entonces, pues esta relación es muy estrecha y esto viene desde nuestros antepasados, porque el dinero se concebía y actualmente se concibe como un instrumento que facilita pues la comercialización de bienes y servicios. Y el derecho financiero como tal es la ciencia que regula esa comercialización, esa actividad donde se distribuyen los diferentes bienes y servicios en el mercado. El dinero, pues, como ya lo mencionaba, se origina para que se dé el tráfico patrimonial y que sea pues de una forma natural y que sea de una forma fluida. Entonces, el sistema financiero en Colombia, pues primero es importante tener en cuenta los términos de las unidades superavitarias y unidades deficitarias. Las unidades superavitarias, entonces, son aquellas unidades en que, pues, tienen una capacidad adquisitiva y en las unidades deficitarias son aquellas que necesitan unos recursos o que necesitan más pues de lo que gastan. Entonces, pues el sistema financiero es el intermediario entre las unidades deficitarias y las unidades superavitarias. La actividad principal, como ya lo decía, es hacer que circule el dinero y también que haya una posibilidad de existencia de un tráfico comercial, que es importante para que se dé una buena economía en algún lugar. También pues el sistema es el conjunto de instituciones que permite que esto ocurra, como ya lo decía, es un sistema orgánico, es un sistema donde hay organizaciones, donde hay entidades, donde hay regulación para que se lleve a cabo pues toda esta actividad. Entonces, las funciones del sistema financiero, digamos en general, son asignar los recursos financieros a las unidades, como ya lo mencionaba. Entonces, esto se proporciona mediante la contribución de unos instrumentos, mediante la estabilidad monetaria y donde también se implementan políticas macroeconómicas por medio de la utilización de instituciones jurídicas que así lo permiten. La segunda función es crear un sistema de pagos que permita el flujo del dinero, donde pues también hayan unas reglas claras, unas reglas transparentes para la buena realización de la actividad. Bueno, la organización, como ya lo decía, también de pagos eficientes en el sistema. En Colombia, la regulación de la actividad financiera es una regulación bastante amplia. Entonces, la primera entidad regulatoria en el sistema financiero en Colombia es el Congreso. Esto no lo dice la Constitución Política en el artículo 150, que quise sacar unos apartes para hacer un análisis de qué es lo que nos dice el artículo 150 constitucional. Entonces, en este pues se dicta primero pues en el numeral 8, es importante porque habla sobre la regulación del sistema financiero en sí, nos lo dice muy específicamente y que esta regulación será por medio de la superintendencia financiera que inspecciona, regula y vigila pues toda la actividad. En cuanto al numeral 3, entonces faculta la regulación de la moneda, la capacidad de la emisión y las otras funciones que ya pues bien sabemos que tiene el Banco de la República. En cuanto al numeral 19, entonces en esto lo que se hace es que se dicten las normas, se señalen los objetivos en los cuales pues se sujeta el gobierno en general, incluye al sistema financiero y a la actividad financiera la regulación, y en los literales, entonces nos habla de la regulación del comercio exterior, señala el régimen cambiario internacional, la constitución para la consagración de la Junta Directiva del Banco de la República. Esto es importante porque si bien el Banco de la República es pues la banca central en el país, también tiene una gran incidencia en el sistema financiero colombiano. El literal de entonces del artículo, en cuanto al numeral 19 del artículo 150, es que el Congreso tiene la facultad de regular las actividades financieras, bursátiles, bueno, y otras relacionadas con el aprovechamiento, manejo de recursos e inversiones. En este caso, entonces, la regulación es directa que tiene la Constitución en cuanto a todo este tipo de actividades. Esto para que pues haya una seguridad jurídica para las personas como lo ha querido establecer la Constitución en varias oportunidades y el por cual les estoy comentando el tema de la constitucionalización del sistema financiero.
Entonces, tenemos en cuanto a la regulación una ley marco, entonces que dicen que todas estas leyes deben ser específicas para los temas en que se vayan a regular. Entonces, el sistema financiero, como el sistema financiero como tal, como la regulación del sistema exterior. Entonces, estas leyes deben estar sujetas, pues el gobierno, perdón, es el que se debe sujetar a estas leyes para que se realicen todos estos temas de comercio exterior. También tenemos la ley marco entonces 09 de 1991, que lo que permite es flexibilizar un poco, pero que la regulación de las actividades financieras y el comercio internacional pues sea muy específico, sea transparente, respete los lineamientos constitucionales y legales. Entonces, pues la competencia de legislar está repartida entre el legislador y el gobierno como lo ha establecido la Constitución. Entonces, el Congreso, perdón, en cuanto a fijar las políticas y los criterios de forma general y abstracta por medio de las leyes marco, y el gobierno con la concreción entonces de medidas específicas que se funden en esa ley. Son varias actividades mancomunadas entre estos dos órganos del poder. Entonces, la regulación y los objetivos de la Ley 35 de 1993, que es la ley conocida como, pues, que regula todo el tema en materia financiera. Entonces, son varios objetivos. Voy a tratar de ser un poco más específica. Entonces, el primero de ellos es que, pues, el desarrollo de estas actividades, como ya les mencionaba, debe ser en función del interés público. Este siempre ha sido, estas dos palabras siempre han sido como la base para que se desarrollen todo este tipo de actividades. El interés público. El segundo objetivo es que el funcionamiento de estas actividades se titulen adecuadamente en el objeto, pues, de los sujetos de intervención, entre ahorradores, depositantes, intervencionistas, o sea, que haya un adecuado funcionamiento entre las partes, entonces que las operaciones se realicen con seguridad y transparencia. Entonces, en materia bancaria, pues que las actividades sean seguras, tanto pues para los bancos como para las personas naturales o jurídicas, donde hayan reglas muy claras. Entonces, pues que se desarrollen en las condiciones de transparencia en el mercado bursátil, en la democratización del crédito, pues que esto se concibe que las personas no tengan como limitaciones al acceso del crédito, sino que sea mucho más fácil el acceder al sistema. Entonces, pues que se promuevan el desarrollo de instituciones basados en una economía solidaria, que es algo que la Constitución y la jurisprudencia nacional ha hecho unos pronunciamientos tajantes en la economía solidaria que deben tener generalmente las entidades financieras. Y pues que el sistema financiero tenga un marco regulatorio para cada institución, para que entre las instituciones ya no se pasa de ser un subordinado y una institución, sino que la competencia también entre las instituciones sea una competencia bajo condiciones de equidad y equilibrio. Entonces, el régimen económico de la Constitución nos habla, pues, principalmente inicialmente, perdón, de un principio general de la libertad de empresa, que es un principio que todos, pues, conocimos a lo largo de nuestras carreras. Entonces, que es la libertad en que se formen las empresas de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho. Entonces, pues, que en materia se debe interpretar esa norma con el artículo 335 constitucional, en que todas las actividades deben estar completamente reguladas. Entonces, pues en este sentido, como yo le pongo ahí, una aseguradora, por ejemplo, que va a realizar algún tipo de operaciones, que estas actividades que realice la aseguradora, pues deben estar ceñidas a lo que diga el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Todo debe estar basado en la ley. Y la razón de todo lo anterior y de todo lo que les he mencionado es que la Constitución política le da una connotación a todas estas actividades como de interés público, pero la Corte Constitucional establece que todas las actividades del sistema financiero son un servicio público esencial. Por eso llegamos a decir que se está constitucionalizando la actividad financiera, porque ya a lo largo de los años, desde la Constitución del 91, se establece pues que la actividad financiera y las operaciones son de un servicio público esencial. Por eso se debe ceñir únicamente a lo que esté en la ley, únicamente a lo que esté en los estatutos orgánicos del sistema financiero. Entonces, cuando hablamos de una constitucionalización del sistema financiero, entonces, pues cuando la regla que resuelve el conflicto está en la Constitución, es decir,
esa norma, ese conflicto me lleva a dirigirme a la Constitución. Entonces, pues, ¿qué es lo más evidente? Cuando hay un derecho fundamental de por medio. Cuando hay un derecho fundamental, entonces tengo la protección y la norma que me protege ese derecho fundamental está en la Constitución. El segundo, entonces, es cuando el asunto se resuelve a través de la tutela, evidentemente, porque es, digamos, ese medio para proteger el derecho fundamental que se considera se está vulnerando. Y pues cuando se utilizan en la regulación de todo este tipo de situaciones en categorías que provienen del derecho público y son transformadas, son aplicadas al derecho privado. Entonces, en este caso hablamos de la practicidad y la operatividad de la acción de tutela en este tipo de actividades netamente privadas. Yo finalmente entonces les quise traer alguna jurisprudencia que han pues mencionado la Corte Constitucional para determinar por qué la actividad financiera hace parte de la Constitución, por qué se constitucionaliza la actividad financiera. Entonces, voy a hablarles de una sentencia importante de unificación, que es la 157 de 1999. Es una sentencia que nos han enseñado siempre en Derecho Comercial General eh, o Introducción al Derecho Civil, donde nos hablan entonces que es el caso de un trabajador de drogar la rebaja, que él quería, pues, tenía sus cuentas de ahorro y pues de un momento a otro el señor quería pedir un crédito y el banco le niega el crédito porque como este trabajó en cuentas la rebaja, en drogas la rebaja, perdón, drogas la rebaja hacía parte en ese momento de la lista Clinton. Entonces, ¿cuál fue la razón del banco? Pues que él decía, yo no puedo otorgar un crédito porque entonces me pueden relacionar al banco, ya que entran a la lista Clinton para personas naturales y jurídicas, podría entonces tener, digamos, algún riesgo de que se le otorgara el crédito. Entonces, la Corte habla aquí de la procedencia de la acción de tutela diciendo que el sistema financiero, como les mencionaba anteriormente, es un servicio público, ya que entonces pues tiene las características que es la permanencia, la continuidad y la obligatoriedad. Entonces, pues eh, debe haber unas razones objetivas y unas razones razonables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí la Corte Constitucional, haciendo un análisis del caso, es que para que se dé entonces efectivamente la tutela, pues deben presentar este tipo de características. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación? Ya empieza a poner unos requisitos específicos del servicio público, del servicio público que prestan las entidades financieras. Entonces es muy importante porque a raíz de esto pues ya empezamos a ver que por cualquier negación es que tiene que entonces la actividad financiera ser muy específica y tener la objetividad, las razones y bueno, todo lo que ya les he mencionado. Hablamos de estas últimas dos sentencias de tutela. Hablamos de la sentencia de tutela T763 de 2002, en la que pues hay un pastor al que no le concede un crédito, ya que el banco en ese entonces consideraba que pues la labor de ser pastor no lo consideraban como un trabajo, entonces no le brindaba seguridad jurídica al banco, pues de que la persona le pudiera corresponder con el pago de ese crédito. Entonces la Corte aquí lo que hace es analizar, mirar primeramente la procedencia y en esta sentencia en particular, entonces obliga al banco a contratar con esta persona, pues ya que se está negando el servicio, entonces pues debe mostrar su justificación objetiva y razonable. Y ellos consideraban pues que no era una justificación objetiva y razonable. Y ya, finalmente, para terminar, hablamos de la sentencia T520 de 2003, en la que otro señor pues pide un crédito, ese señor fue secuestrado y el banco inicia un proceso ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso se evidencia porque el señor decía, ¿cómo es que me iniciaran un crédito, un proceso ejecutivo donde yo no puedo pues pagar mis cuotas, cumplir con mis obligaciones? Y sin embargo así me inician un proceso ejecutivo. Entonces la Corte lo que aquí hace es hacer un análisis muy específico de la constitucionalización, cómo se evidencia en el caso. Entonces primero, pues
como ya les decía y como se hizo en los anteriores casos, ver la procedencia que hay y pues entonces la orden que se le da a la entidad financiera es refinanciar la deuda. El banco, como les dije en uno de los objetivos del sistema financiero, es que debe haber una solidaridad. Y en este sentido, pues, o sea, el señor no podía cumplir con sus obligaciones, el banco tenía que haber sido un poco más solidario para así poder pues refinanciar, poder replantear la deuda y que él ya, digamos, después de toda esta situación que tuvo que vivir, poder cumplir con sus obligaciones. Y finalmente, entonces, pues, se mete y se introduce en la crisis de la OPAC con esto de, pues, de la vivienda digna, que es el caso que todos ya sabemos. Entonces, con estos casos, ¿qué es lo que quiero concluir? Que el sistema financiero y la actividad financiera como tal ha venido, pues, siendo y dándosele un trato, entonces, constitucional. Eh, yo creo y en mi opinión, pues que es bien interesante en qué casos sí podría aplicarse o no, si bien la Corte establece unos requisitos específicos, pues digamos ya para cualquier impedimento, cualquier razón que tengan las entidades, por no decir que específicamente bancos, sino las entidades financieras de no poder llevar a cabo sus operaciones, pues si se va a negar tienen que estar plenamente justificadas, deben ser razonables, deben ser objetivas, y pues hasta qué punto puede prestarse la acción de tutela y la constitucionalización para impedir o no la realización de actividades financieras. Y este fue el tema del día de hoy, espero sea de bastante utilidad y que haya pues quedado todo muy claro y muchas gracias por su atención.